Continuamos con la casación de 1504-2014, demandante Yungo Condori Víctor, demandado Incatop Sociedad Anónima, materia de naturalización de contrato y pago de beneficios económicos. Buenos días, señores abogados. Se comunica que la presente audiencia está siendo objeto de grabación en audio y video y que la conducción de la misma estará a cargo de la señora jueza supremo de la Rosa Bredeñana. Señora de la Rosa, que usted a cargo de la audiencia. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores abogados. Buenos días a los asistentes. Señor relator, si se da cuenta sobre la concurrencia de las partes de este proceso. Señor juez supremo, se han hecho presentes por el demandante, el abogado Guzmán Márquez Eduardo; por la demandada Incatop, el abogado Domínguez Butrón Marvin. Bien, síganse a acreditar, por favor. Comenzamos por la parte recurrente. La demandada. Buenos días con todos. Mi nombre es Marvin Rafael Domínguez Butrón, abogado y apoderado de Incatop, con matrícula del Colegio de Abogados del Ecuador número 5527, con domicilio procesal en la casilla del Colegio de Abogados de Lima 3953 y casilla electrónica número 2604. Muy buenos días, magistrado San Sala. Soy el abogado Alberto Guzmán Márquez, con número de colegiatura 2176 de Colegio de Abogados de Arequipa, domicilio procesal en el kilómetro 873, región provincia y distrito de Lima, y señalando casilla electrónica 1892. Muy bien. ¿Sus patrocinados no han asistido? Soy apoderado Su patrocinado no ha asistido. O sea, la posibilidad de una conciliación, tiene un poder suficiente para conciliar. El apoderado sí. Y usted se le viene como abogado defensor. Bien, entonces si no hay esa posibilidad, vamos a solicitar que en la parte que ha solicitado el informe oral es el demandante, ¿no? Y como réplica la demandada. Entonces el informe oral, por favor, la abogada de la parte demandante, en relación a las causales que usted va a escuchar en este momento. Señor juez supremo, el recurso presentado por Incatop Sociedad Anónima fue declarado procedente por infracción normativa, interpretación indebida del artículo 32 del decreto ley número 22.342. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, magistrado. En primer lugar, en el caso nuestro, hay 120 procesos que han sido declarados juzgados en Arequipa hasta la Sala Laura, que tienen también cosas juzgadas. En cuanto al artículo 32 respecto al ley de 2342, que es el que norma cuáles son las causas objetivas de contratación, señala que las causas objetivas de contratación se deben de respetar de forma copulativa, conjunta e integral. No se subsana la irregularidad con cumplimiento de uno o dos requisitos. Señala a la letra. Las empresas a que se refiere el artículo 7 del presente decreto de ley podrán contratar personal eventual en el número que requieran, dentro del régimen establecido por el decreto de ley 18.138 para atender operaciones para exportación en las condiciones siguientes. La contratación dependerá. 2 puntos que comienza a enumerar. Primero, literal A dice: 1. Contrato de exportación o de compra de documento que lo origine. 2. Programa de producción de exportación para satisfacer el contrato o orden de compra de documentos que origine. En ningún contrato de trabajo que ustedes podrán verificar no se señala el programa de producción de exportación. B. Dice: los contratos se celebrarán para hora determinada en términos de la totalidad del programa y o en sus labores parciales e integrales que podrán realizarse entre las partes cuando sea necesario. Se está definiendo que el contrato de ley de promoción de exportación no tradicional es un contrato de obra específica. Por ende, para concretarse esta contratación, anteladamente hay pedidos de exportación que deben ser señalados en cada contrato de trabajo y la duración es hasta que se satisfagan los pedidos de exportación que se señalan en cada contrato de trabajo. El literal C, de forma expresa, señala: en cada contrato, no dice en uno o en dos, dice en cada contrato deberá especificarse la labor efectuarse y el contrato de exportación orden de compra o documento que lo origina. Usted podrá verificarse, señores magistrados, que en ningún contrato de trabajo se señala de forma específica las labores demandadas, simplemente señalan el cargo de
relación operario de banderito. Señores magistrados, en ningún momento, como se afirma en la parte demandada, el Tribunal Constitucional señala que el único requisito para que tengan validez los contratos bajo este régimen de excepción es de que se señale en cada contrato de trabajo los pedidos de exportación. Eso es falso. Los antecedentes, por ejemplo, están en el expediente número 029-24-2010-PA-TC. Es un proceso del señor Hugo Primitivo Marín Zulca contra Productos del Sur. En el fundamento 8, de forma expresa, señala los fundamentos de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Dice, pues bien, teniendo conscientes cuáles son las causas objetivas determinadas de la contratación del régimen laboral especial del Decreto Ley 22.342, debe destacarse que de los contratos de trabajo sujetos a modalidad cobrantes a forma estar, se desprende que en algunos casos se cumple con el requisito formal para su validez previsto en el inciso A del artículo 32 del Decreto Ley, pues en ellos se consigna en forma expresa su duración y se especifica el contrato de exportación que originó su contratación. Sin embargo, en algunos de los contratos no se consigna ni la labor específica que debería realizar el recurrente y tampoco los contratos de exportación de la ciudad emplazada. Y podemos verificar que igual hay un antecedente en el expediente 3309-2010-PA-TC. Asimismo, señores magistrados, hay antecedentes de la misma Corte Suprema, que son en las casatorias 2443-2009 Lima, casación 2581-2009 Lima, casación laboral 9684-2012, Arequipa, casación laboral 114-2008, en el que se señala de que las causas objetivas de contratación no solo es una, sino que son varias que deben ser cumplidas en su totalidad. Cabe resaltar, señores magistrados, que ustedes podrán ver en los actuados que se señalan algunos contratos, se denominan contratos de trabajo y prórrogas de contratos. Un contrato de trabajo y sus prórrogas de contrato. ¿Se puede prorrogar un contrato de trabajo bajo este régimen de excepción? Obviamente que sí. Casos fortuitos o casos de fuerza mayor, al no cumplirse o satisfacerse el periodo de exportación en su tiempo debido, se debe de extender su duración. Pero ustedes podrán verificar, por ejemplo, que hay un contrato de trabajo que viene del año 2002 y el subsiguiente contrato de trabajo viene del año 2007. O sea, hay un lapso de aproximadamente 4 o 5 años que solamente son pedidos de exportación. Los contratos, volvemos a rectificar, bajo este régimen de excepción, son contratos de trabajo de obra específica. Una vez culminados los pedidos de exportación que se señalan en cada trabajo, debe haber una nueva contratación. Y ustedes podrán verificar, me vuelvo a reiterar, que hay contratos de trabajo, uno o dos, a lo largo de muchos años, y prórrogas de contrato en diferentes, durante varios años sucesivamente. Y en los pedidos de exportación señalados en el contrato de trabajo no se repiten en los pedidos de exportación, son distintos. Quiere decir que se trata de una nueva contratación y no de una prórroga de contrato. Eso sería todo nuestro esquema, enseñando que sí se ha cumplido en la sentencia de vista completamente en aceptar el artículo 32 en cuanto a las causas objetivas de contrato. En muchas cosas superiores Es de que debe ser declarada desfundada a la respuesta de no casar a la sentencia que viene a la parte demandada, por favor, de ver si se compone. Muchas gracias. Este caso consiste en intervenir en interpretación del artículo 32. ¿Qué es lo que ha resuelto en la sala laboral de Arequipa? Que no es posible que en un contrato prórroga se realice una nueva contratación para atender nuevos contratos de exportación. Señores magistrados, en términos sencillos, lo que dice la sala es que, en la sala de Arequipa, es que no existe ninguna controversia respecto de mi primer contrato. Pero al momento de hacer la prórroga e incorporar nuevos contratos, en esta prórroga se había incurrido en una desactualización. Indica que es por razones de fraude. Señores magistrados, lo que ocurre con el régimen de exportación tradicional es que no es posible determinar un plazo exacto en el cual se va a determinar la contratación. Nuestra empresa ICATOPS es de Arequipa, tiene 3 sindicatos, uno de ellos ya tiene más de 30 años de funcionamiento, es una empresa que cuida y protege a sus trabajadores, pero lo que hacen este tipo de circunstancias es realizar el contrato y no siempre se termina con realizar o satisfacer las actividades. ¿Por qué razón? Por el ausentismo que existe en la empresa. Hay muchas licencias, hay licencias sindicales, hay trabajadores que faltan por enfermedad, entre otras razones. Lo que ocasiona es que no sea posible determinar con exactitud cuándo vaya a terminar este contrato. Como consecuencia de ello, lo que nosotros hacemos es prorrogar este contrato, incorporando también nuevos contratos de exportación para que continúe con el funcionamiento o con la labor de este trabajo.
Es decir, que en un solo documento lo que nosotros queremos hacer es prorrogar el anterior y además incorporar nuevos contratos de exportación para que el trabajador siga laborando. En este nuevo contrato debemos determinar lo siguiente: no existe una formalidad adicional para el contrato prórroga. El contrato prórroga valdría simplemente con la indicación de que se le recontrata a este trabajador por 10 o 5 días adicionales, y con eso sería suficiente. Nosotros, para terminar este programa anterior, estos contratos de exportación que contemplan este contrato, no existe una formalidad para esta prórroga, sino hace referencia al contrato inicial y los días adicionales que nos están faltando para completar. Pero sí existe un requisito, que es indicar en el nuevo contrato cuáles son los contratos de exportación y cuáles son las labores que realiza el trabajador. Entonces, en un solo documento, en virtud de la buena fe que nosotros tenemos y para que el trabajador tenga el mayor lapso de tiempo posible en la empresa, es que en este documento se trata de culminar las labores anteriores y adicionalmente se le incorporan nuevos contratos de exportación para que pueda continuar con esta prestación. El artículo 32 del decreto ley 22342 indica que cada contrato debe especificarse las órdenes de compra y las labores que va a desempeñar el trabajador. En cada contrato, llámese contrato inicial o en contratos prórrogas, se ha indicado cuáles son los contratos de exportación que generan la contratación, y en cada prórroga se indica que el demandante es contratado o el trabajador es contratado con las mismas situaciones. En ningún momento se ha discutido que haya habido una variación de función al respecto de nuestros trabajadores. No es así. Entonces, cuando se le contrata inicialmente, llega el término de su contrato y lo que hacemos es que en este mismo contrato se adquiera una doble función: la de terminar los contratos anteriores y poder iniciar una nueva contratación para que el trabajador siga laborando. Entonces, en eso consiste toda esta discusión. Y al respecto, nosotros ya tenemos una casación laboral, es la casación laboral 9385-2014, emitida en el proceso seguido por Gregoria Chambi en contra de nuestra empresa. Es decir, este aspecto ya ha sido discutido, y tenemos que de la sentencia de casación del 16 de agosto del año 2016, reciente, hace un mes, ha declarado fundado nuestro recurso de casación, por cuanto es evidente que no puede haber un fraude. El fraude implica una intención de engañar, y no ha existido ninguna intención de engañar, de aprovecharnos por parte de los trabajadores, sino que en este contrato prórroga lo que queremos es que continúe la prestación de servicios, y en este contrato prórroga incorporamos los requisitos del contrato que exige la ley. Entonces, no existe en este caso una vulneración, una afectación que haya habido a los trabajadores. Todos los trabajadores sabían perfectamente en el contrato inicial cuáles eran los contratos que generan su contratación, y en cada contrato prórroga los nuevos contratos que hacían posible que se extendiera su contrato un poco más. Ello dependiendo de las necesidades que teníamos, dependiendo de los clientes y de las órdenes de compra o los contratos de exportación vigentes en cada oportunidad. Por lo tanto, no ha habido ningún fraude, no hemos tenido la intención de engañar, simplemente de tratar de extender las labores de los trabajadores en un documento prórroga. Entonces, la interpretación adecuada que nosotros buscamos es que, si bien el artículo 32 indica que cada contrato debe especificarse los contratos de exportación y las labores a desempeñar, ello no implica que en este mismo contrato pueda renovarse al efecto de culminar justo el periodo anterior, que pueden ser de 10, 5 días para poder hacerlo. Caso contrario, lo que nos obligaría es a realizar una prórroga por esos 5 o 10 días faltantes y tener que presentar un nuevo contrato de trabajo con la liquidación correspondiente respecto al primer periodo. Ello afecta directamente al derecho vacacional de los trabajadores. Entonces, lo que se hace en la misma prórroga es tratar de que tenga una continuidad mayor, con el objeto de que no se afecten vacaciones y también un beneficio colectivo que tenemos, que es la bonificación vacacional, inclusive respecto de los quinquenios. Entonces, si mantenemos este sistema, los trabajadores tienen la opción de gozar de una bonificación vacacional y de quinquenios. Pero si nosotros lo liquidamos en cada periodo, inclusive nuestro convenio colectivo se rompe y no tendría derechos a estos trabajadores este beneficio. Por lo tanto, lo que queremos y lo que pedimos es que se evalúe que en este mismo documento pueda obtenerse esa doble finalidad, conforme ya lo ha resuelto, se ha resuelto en esta casación 9385-2014. Su pedido Es revocatorio.
con el objeto de que se case la sentencia de la sala y se revoque la apelada con el objeto de que se declare reforma y se declare fundada la ley. Bien, efectivamente hay un pronunciamiento, pero todo es en cada caso en concreto, ¿no? Cada caso en concreto. La pregunta para la parte demandada, si, como señala, las adendas a un contrato original y colgándose de esa adenda se cita nuevos contratos de exportación y es para beneficiar, dice usted, a la clase trabajadora con un contrato que se supone tiene tinte temporal. ¿Cómo explica que este señor, que es operario de hilandería, esté elaborando más de 18 años con esa calidad de temporalidad? Si su empresa dice que es proteccionista, ¿por qué no tiene esa calidad? Doctora, el artículo 32 de la ley 22.342 indica que se podrá contratar cuantas veces sea necesario. No, sí, no me diga las normas, la sé. Lo que le digo, ¿cómo explica ese espíritu proteccionista trabajador frente a la situación de este demandante que está más de 18 años laborando como operario de hilandería? Doctora, es una norma. Dentro de esa norma. Es una norma No vigente. tiene ninguna otra justificación sino la de permitir la ley esas renovaciones ad infinitum. Doctora, es lo que dice la norma, es lo que O sea, establece el Tribunal ad infinitum Constitucional. tendría que ser según la empresa. Bien, la pregunta, estamos en la estación de preguntas, señora abogada. En la pregunta para la abogada de la demandante, comenzó su informe señalando que hay 128 casos o 28. 120 casos. Ya, 120, perdón, la pregunta todavía no la formuló. Ha señalado usted que son 128 casos similares con autoridad de cosa juzgada. Esto es, ¿ha venido en casación? ¿Ha sido resuelta en el sentido favorable a los demandantes? Ha sido favorables, declaradas juzgadas. Algunas vinieron en casación, pero fueron declaradas improcedentes. Obviamente no fuimos en casación, fue la parte demandada. Fue la parte demandada. ¿Tiene usted, como ha citado la parte demandante, algunas casaciones que, además de las del 2009 que ha citado, ¿no? Las del 2009 y 2008? Sí. Las que ha citado. Por ejemplo, de las casaciones que hay, por ejemplo, una que es directamente contra el juez ICATOPS, Sí. que es la 9684-2002, en la cual indica de que ningún contrato de trabajo se cumple con señalar el programa de producción de exportación. Ya, lo tendremos en cuenta, señora. Y hay otras más, pero Sí he recogido la que alguna ha citado y lo que interesa son los pronunciamientos de fondos, pero como respeto cada caso en concreto, ¿no? Cada situación es diferente, la materia, las pruebas también pudieran ser diferentes. ¿Alguna pregunta, señor presidente? El señor Ibarra va a hacer una pregunta. Para el abogado de la parte demandada, usted nos ha dicho acá que en beneficio del trabajador ustedes les hacen suscribir adendas, ¿no es cierto? Para no tener el trámite que tienen que hacer ante el Ministerio de Trabajo, de un nuevo contrato de exportación. Pero eso sería pues en un caso en el que el trabajador pues tenga una temporalidad de 2 años, pero no 18 años. 18 años ustedes hacen adendas e incumplen los requisitos. Estoy haciéndome la pregunta. Los requisitos que tienen que cumplir con el artículo 32 de la ley. Doctor, si me permite, no son 18 años cumplidos. No es así. Si usted puede. Bueno, pero eso es lo que aparece en el expediente. Eso es lo que ha solicitado el demandante. Entonces, no puede usted venir a decir acá que por 18 años están haciendo adendas. Doctor, no es así. ¿No? Y que la empresa tiene que justificar, pues, que hayan esos contratos, los pedidos, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica, ¿no? Hay atrasos, ¿no es cierto? Entonces no cumplen los contratos. Y entonces hacen esas adendas o toman ese personal para poder hacer seguir la producción, ¿no? Y cumplir con los contratos. Doctor, ¿No? Eso es así, me parece, ¿no? Eso es lo que yo tengo esa reflexión. Permítame, doctor.
No es así que tenga 18 años cumplidos. Lo que ha ocurrido en este caso es que ha habido varias veces en que ha parado el trabajo. Obviamente, nosotros no dependemos de la política nacional, sino dependemos inclusive de la moda internacional. Nosotros lo que elaboramos son los tops de lana de alpaca. Entonces, nuestro producto es netamente de exportación. Pero, doctor, sí, bien entendido. Lo que pasa es que lo que ha demandado el trabajador son por 18 años. Ustedes tienen que, o más de 18 años, ustedes tienen que probar que este trabajador no ha estado 18 años con esos contratos de exportación. Usted dice que no han sido 18 años. ¿Aparece eso en el expediente? Permítame, doctor. No le estoy preguntando. Es que no son 18 años. ¿Aparece? Sí, no son 18 ¿Aparecen los 18 años los contratos que han tenido ustedes por 18 años como Doctor, trabajador? aparecen 18 años, pero no continuos. No continuos. No continuos. No Y es las esa arendas, porque usted nos acaba de decir que le han hecho firmar arendas. Entonces, si es que hay arendas, se da continuidad de los trabajos. El doctor. No, esa es la lógica. Permítame. Eso es todo, señor presidente. Bien, concluidos los informes, se comunica a las partes que el fallo se da a conocer dentro de los acercamientos de la audiencia. Se suspende. Seguidamente se convoca a la parte de la casación y el 1504 del 2014, demandante Hugo Condori, el abogado Guzmán Márquez y el abogado Domínguez Butrón. Se comunica a los letrados que en atención al artículo 37 de la ley 29.497, el colegiado va a diferir su fallo para el quinto día, este es para el martes 4 de octubre del 2016, a horas 3:30 de la tarde por el área secretaria.